Son las 9:54 de la mañana. El pasado martes 9 recibimos en todo el mundo un video que dejó a todos fríos, impactados, donde un grupo de terroristas entraba en un canal de televisión y secuestraba a todo el personal. Tenemos en este momento este testimonio grabado de Diego Arcos, el director de deportes de TC Televisión en Ecuador. Escuchemos. Mi nombre es Diego Arcos, yo soy director de deportes de TC Televisión. Compartimos el mismo espacio físico, las mismas oficinas. Y el 9 de enero era un día normal, un día más de trabajo habitual de un año que ha empezado no lento en cuanto a la información deportiva, cuando de pronto escuchamos a una compañera que entra gritando a la oficina con palabras de que nos atacan, nos invaden. No entendíamos, algunos creyeron que era broma, otros sí se asustaron de inmediato, y ya cuando de pronto vimos encapuchados con armas en mano, insultando y siendo muy agresivos, nos dimos cuenta que esto era de verdad. Algunos lograron esconderse en baños, en salas de postproducción, debajo de escritorios, pero a la mayoría los tomaron rehenes y se los llevaron al estudio. En el estudio había bastantes personas porque había un programa en vivo en ese momento de corte noticioso. Algunos lograron esconderse detrás de algunas paredes falsas de la misma escenografía, pero la mayoría fueron tomados rehenes. Luego lo que empezó fue 20 minutos de espera que para muchos fueron un día, hasta que empezó una balacera del equipo operativo y de rescate de la policía que ingresó al canal haciendo una labor extraordinaria y pudo controlar la situación. De ahí hay muchas historias dentro de todo el canal, porque es muy grande el predio, es casi una manzana, 3 pisos, y la gente cómo se escondía por otros lugares o corría a ponerse a buen recaudo. Pero a raíz de eso la seguridad es extra en el canal y nosotros pues tratamos de solventar y superar mentalmente lo que nos ha ocurrido y seguir con el trabajo día a día. Ese es el testimonio de Diego Arcos, director de deportes de TC Televisión, sobre lo que ocurrió el pasado martes 9. ¿Cómo está la situación en este momento en Ecuador? Vamos a Quito, donde en la línea telefónica está el periodista Jean-Paul Bardelini. Jean-Paul, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estamos? César Miguel, qué gusto estar contigo. Un abrazo a quienes nos escuchan en el continente a través de tu programación. Y has mostrado una partecita pequeña de las historias de terror que se están desarrollando en Ecuador. Lamentablemente no de ahora, pero que han recrudecido mucho más. Porque la respuesta del Estado, al parecer, incomodó tanto a las mafias que terminaron declarándonos la guerra al país. Recordemos que hace pocas semanas la Fiscalía inició una investigación de las más grandes de infiltración narco en el país. Se llama el caso Metástasis. Ese caso, más la imposición de una nueva política para las cárceles impuesta por el gobierno de Daniel Noboa, son la mecha que hace que esta violencia que ya estaba desarrollándose en el Ecuador tenga hechos sin precedentes como lo que acaban de narrar Diego y lo que vivieron los colegas de TC Televisión hace ya va a ser una semana, el día de mañana, el martes 9. A ver, ¿en qué condiciones se encuentra el presidente Noboa en este momento? Fortalecido. Las acciones del presidente han tenido una buena acogida de la ciudadanía, porque no se dictó un estado de excepción más. Lo había dictado por la fuga de los 2 capos de los carteles de los Lobos y los Choneros, que escaparon el domingo y el martes de las cárceles, sino sobre todo por esta serie de eventos que, con lo de TC como colofón, tuvimos en el país. Hemos tenido cerca de 40 eventos con explosivos, 10 de ellos a cuarteles pequeños de la policía, esos que están en los barrios, lo que llamamos en Ecuador la unidad de policía comunitaria. Son estas pequeñas comisarías que están en los distintos barrios. Bueno, 10 de esas fueron atacadas con explosivos. Se secuestró a 11 policías, 2 de ellos fueron asesinados. Se tenía como rehenes a 201 miembros de la Guardia Penitenciaria, los vigilantes de las cárceles y personal administrativo. Fueron liberados la madrugada de este amanecer al día domingo.
por parte de Fuerzas Armadas y gracias a que, además de la presión de las Fuerzas Armadas y Policía, que incluso tuvieron que entrar por la fuerza a las cárceles, como sucedió en la ciudad de Machala, en donde tuvo que volarse la puerta porque la habían parapetado, habían puesto unas barricadas que tuvieron que ser voladas con explosivos. También pues la negociación de Cruz Roja y de la Iglesia permitió que se libere a todas las personas que estaban retenidas. El presidente, ante todo esto, decide tomar algo que sí es inédito. Cambia el estado de excepción normal y declara conflicto armado interno en Ecuador. Ujú. Declara que las bandas que están peleando territorio en varias partes del país, que actúan con forma violenta, que mantienen gente secuestrada, que han declarado objetivo militar a policías y militares en Ecuador, sean declarados como terroristas. Estas dos cosas juntas permite que cambie la lógica de la lucha de la defensa en Ecuador, que no sea policial, sino sea militar. Antes eran los policías al mando con apoyo militar en ciertos casos. Ahora es Fuerzas Armadas operando ante enemigos del Estado con colaboración de la policía. Hemos activado todas las Fuerzas Armadas. Te cuento que hasta el momento, César Miguel, tenemos casi 13,000 operativos que se han realizado en la última semana, 1.327 detenidos, de esos 123 acusados de terrorismo. Se ha logrado en estos combates, han muerto 5 terroristas y han fallecido 2 policías. Ya. Así que es una operación en desarrollo, continúa hasta ahora. Por decirte algo, acaban de ingresar fuerzas policiales y militares a una de las cárceles de la provincia del Napo, así que es una operación continua. Jean-Paul, dices una frase que me impactó. Las mafias le han declarado la guerra a el Estado ecuatoriano, a la sociedad ecuatoriana. La respuesta del Estado ecuatoriano es militar. Siendo así, siendo las Fuerzas Armadas militares del Ecuador versus estos grupos terroristas, ¿cuál es la relación de fuego? ¿Cuál es la relación numérica entre unos y otros? Porque ya el término está puesto ya sobre la mesa, es guerra. ¿Quién puede ganar esta guerra entonces? Es un estado de guerra en sí mismo. Bueno, las bandas se han ido fortaleciendo. Una de las principales, la que lidera alias Fito. Eran 600 hombres allá por el 2000. 600 pandilleros que eran delincuentes de poca monta. Con la entrada de las bandas narcocriminales internacionales, primero lo que eran las FARC, después las disidencias de las FARC, territorios que antes eran de la guerrilla en Colombia, de esta guerrilla que de ideológico no tenía nada, tenía mucho de banda narcoterrorista, pues esos territorios terminaron ahora en disputa de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Ellos se debaten las rutas del Pacífico de la coca y encuentran en las pandillas ecuatorianas la carne de cañón para hacer sus grupos de logística, sus grupos de sicarios y demás. Ahora se estima que estos que eran 600, la banda de los choneros, ahora tiene más o menos un pie de fuerza de 8,000 hombres. Dios. ¿Ya? Y a eso ponle que son 22 bandas criminales, divididas, unas trabajando para el cartel de Sinaloa y otras para el cartel que le disputa incluso en México. La guerra de bandas en México se está replicando en Ecuador. Si usted mira, César Miguel, si nuestra audiencia escarba un poquito en información, se va a dar cuenta que, por decirles, en Chiapas, ahora están desfilando en medio de los barrios los sicarios de Sinaloa y disputándole, y con apoyo de alguna población, por el nivel de violencia que sembró Jalisco Nueva Generación. Es decir, no hay Estado mexicano. 2 ejércitos de sicarios se están dando bala en Chiapas. Eso se intenta hacer en Ecuador. Aquí tenemos 22 bandas criminales que están al servicio de uno de estos 2 carteles o de la mafia albanesa, que es la que opera en cambio la droga hacia Europa. Entonces, como vemos, si una sola tiene 8,000 hombres, tú tienes cerca de 60,000 efectivos en la policía y más de 48,000 en Fuerzas Armadas. La policía se ha multiplicado, tenemos muchos efectivos, pero no todos son operativos a nivel de guerra. Por eso ahora tenemos a nuestras Fuerzas Armadas con un pie de fuerza de más de 48,000 hombres enfrentando a las bandas criminales. Jean-Paul, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Siempre a las órdenes. Un abrazo para todos.
Jean-Paul Bardellini desde Quito. 10:04 de la mañana. Ya regresamos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio.